compartir una palabra en un lugar como estos, yo siempre pienso que no hay como predicar con lo que usted ha vivido. Es muy fácil agarrar libros y agarrar comentarios bíblicos en los que uno se puede apoyar y tal vez contar historias de otros, pero cuando somos nosotros mismos los que hemos vivido esa palabra que vamos a predicar, hermano, de verdad que uno la predica con temor, con pasión y sobre todo pidiéndole al Señor que la humanidad de uno no interfiera, que mi humanidad no interfiera. Yo le decía hoy al Señor en la mañana, Señor, nada que sea de mi corazón yo lo quiero. Lo único que yo quiero, Señor, es ser un canal, como una manguera a través de la cual pase el agua, Señor. Que sea tu palabra, que no sea la mía. No dejes, Señor, que mis emociones, mis sentimientos interfieran, sino que sea el Señor. Este mensaje tiene como título, no es como comienzas, sino como terminas. No importa, hermano, las glorias que usted haya tenido en el pasado. Y así el Señor lo haya usado a usted a levantar 25 muertos. Eso queda atrás. Es muy lindo. Y uno lo puede recordar como algo para fortalecerse. Pero son glorias pasadas. El Señor está vivo hoy. Y Él continúa haciendo milagros. Tenemos que vivir el hoy, hermanos. Amén. Entonces, al Señor no le importa tanto cómo usted comenzó, con el fuego que usted empezó este camino, porque muchos quedan muertos en el trayecto, muchos no llegan. No es como comienzas, sino como terminas. Dice 1 Samuel 4:10, pelearon pues los filisteos e Israel venció, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 300,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Omnis y Finis. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, yo te agradezco el permitirme, Señor, estar en este lugar para compartir tu palabra y para compartir, Señor, mi experiencia personal. Señor, gracias por este grupo, Señor, por esta iglesia, Señor. Y Señor, yo te pido en este momento, Padre, que tú abras sus oídos espirituales, Señor, que circuncides en este momento sus oídos, Señor, que todo espíritu de estupor, Señor, se vaya por donde vino, Padre, y que esta palabra quede sembrada en la tierra de los corazones de mis hermanos, Señor, para que puedan ponerla en práctica, Señor, para que podamos examinarnos, Señor, y que podamos ver nuestra condición delante de ti, Señor. Señor, bendice este lugar, bendice a Manuel, Señor. Te agradezco a ti la oportunidad y le agradezco a él que me dé la oportunidad de compartir esta palabra. Tú sabes, Señor, que esto que yo traigo no tiene nada que ver con mi hermano. Es la primera vez, Señor, que vengo a este lugar y en esta mañana, Señor, háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No es como comenzamos, es como terminamos. Así usted tenga 6 meses o 50 años, eso no importa. Es como terminamos esta carrera. Y a manera de introducción, hermanos, quiero contarles que cuando yo tenía 9 años, mi papá trabajaba en Montecillos. Y resulta que a los empleados siempre les hacían una fiesta en Alajuela, en Montecillos, para los hijos, ¿verdad? Y esa Navidad, mi papá me llevó, Nancy estaba muy pequeñita, y Manuel estaba muy grande, ¿verdad? Yo era muy buena corriendo. Yo me metía en todo lo que era deporte, hermano. Nadie me ganaba. Si yo guardia, ¿quién me ganara, verdad? Y nunca perdía. Salimos de la meta, éramos como 20 chiquillos, ¿verdad? Salimos de la meta y en un zacatal. Y íbamos corriendo, hermanos, y yo le iba poniendo cuando veo que un chiquillo me va a ganar, hermanos. ¿Verdad? Un chiquillo muy fuerte. Y cuando ya casi, hermanos, íbamos llegando a la meta, como faltando 25 metros, y como yo vi que el chiquillo me iba a ganar y todos los papás a los lados y viendo quién ganaba, ¿saben qué hice, hermanos? Fingí que me caí. Pero lo fingí también que me raspé toda, hermanos. O sea, me raspé toda, porque yo no quería perder. Y entonces en eso papá se vino en carrera y me alzó y yo tenía como 15 días de que me había quebrado una mano y hasta me volví a ver qué espectáculo, qué bueno soy yo mintiendo, era mintiendo, hermanos.
Mi papá me agarró y me alzó y me llevó, ¿verdad? Y según yo gané, porque no perdí, el chiquillo ganó, pero yo evité, digamos, tener eso tan feo de haber perdido la carrera. Mentirosa, muy mentirosa. Papá murió hace 14 años y hasta la fecha papá nunca supo que fue que yo fingí la caída. Él piensa que fue que yo me caí, pero el Señor y yo sí sabíamos que ese día yo mentí. Cuando Cristo nos rescata, iniciamos la carrera más importante de nuestras vidas. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Solamente que hay un problema. En esta carrera usted no puede hacer trampa, hermanos, o puede hacerla, pero el Señor se va a dar cuenta. En esta carrera usted no se puede descuidar. No importa tanto cómo empiezas, sino cómo terminas. Ahí en Samuel, la palabra de Dios nos habla del sacerdote Elí. Elí fue un sumo sacerdote, el máximo sacerdote de Israel y juez de Israel, de la familia de Itamar, de la tribu de Leví. Fue sucesor de Sansón y predecesor al profeta Samuel. Su figura aparece en Primera de Samuel. Elí era un hombre bueno que inició bien su ministerio, su servicio a Dios y se deleitaba en servirle en su juventud, pero tenía un punto muy defectuoso. Él no pudo ejercer la autoridad de padre sobre sus hijos. Elí no reprendió a sus hijos con la gravedad requerida a sus malas obras. Aunque Elí no tenía poder para cambiar los corazones de sus hijos, sí pudo haber evitado que ministraran en el templo para el Señor. Quizás un castigo apropiado le hubiera salvado a ellos de la ruina familiar que les vino, hermanos. Pero Elí amaba tanto, tanto a sus hijos, hermanos, que no quiso tomar medidas contra ellos y sus barbaridades, contra la iglesia, que eran no de ellos, sino de Dios. Pero los hijos tomaron eso como un negocio familiar, contra la congregación, contra la Shekinah y la presencia de Dios en el templo, en su arca. Elí era el pastor principal junto con sus hijos, se llamaban Ofni y Fines, de la iglesia en Silo. La iglesia donde la gloria de Dios ya se había ido, hermanos. Una iglesia que comenzó bien, una iglesia que durante un tiempo se sometió a Dios, pero que de un momento a otro, hermanos, se apartó de la senda correcta, de la senda recta. La iglesia de Icabod representa parte, hermanos, de la iglesia actual. Una iglesia donde la presencia de Dios en muchos lugares ya no está. Hay cultos, sí, claro, los domingos y cultos de oración los miércoles en la noche y cultos de jóvenes los sábados, hermanos. Una iglesia donde sus pastores se han prostituido, se han engordado con las ofrendas, hermanos, y los sacrificios que el pueblo le trae a Dios, no a ellos. Dice Primera de Samuel 3:11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los oídos, ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre él, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, dice el Señor, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Primera de Samuel 8:2-12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y si el hombre le respondía, refiriéndose al sacerdote con que uno de los hijos estaba dirigiendo, le decían, quemen la grosura primero, Ofni y Fines, y después toma tanto como ustedes quieran. Y los hijos de Elí, ¿sabe qué respondían? No, Señor, si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban
las ofrendas de Jehová. Los hijos de Elí pastoreaban una iglesia donde lo mejor de los sacrificios era para ellos, hermanos. Tomaban esa carne, lo mejor de cada sacrificio para engordarse ellos, hermanos, para tomar licor en la entrada del atrio y para tener sexo con las hermanas que llegaban allá a la iglesia, hermanos. ¿Usted puede imaginarse qué sacrilegio? Que mientras esté ministrando el Señor ahí, de esa puerta para allá, si Manuel tuviera hijos varones, que no los tiene, los hijos de él estuvieran ahí tomando sexo y atajando a los hermanos que vienen con las ofrendas para el Señor, para disfrutarla de ellos, hermanos. Eso era lo que hacían los muchachitos de Elí. Y Elí lo sabía, dice la palabra. Elí comenzó muy bien, pero estaba terminando muy mal, ya con 98 años. Su familia se apartó del llamado de Dios. Usted sabe, hermanos, Elí tal vez desde los 18 años empezó a servir al Señor, recta, justamente, con temor de Dios. Pero conforme fueron pasando los años, se fue encalleciendo el corazón de Elí y empezó a amar a los hijos más que al mismo Señor. Graves en esta cita, es una de mis preferidas. Dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Qué dice, Nancy? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, toda. Usted no puede decir, a mí no me gusta ese pasaje de Elí, o eso ya pasó, eso no es para mí. No, hermano, toda la escritura. El cordero se comió entero el día de la Pascua. Todo el corderito se lo comieron, hermano, no dejaron nada, aún las entrañas. La palabra nos viene con el ADN de Dios. Es fruto creativo del Espíritu de Dios. La palabra nos marca un mapa para que caminemos seguro a través de experiencias, de personajes, algunas maravillosas, como cuando vieron el Mar Rojo, pero otras terribles, hermanos, como cuando se ahorcó Judas. Toda la palabra nos es útil. Amén. Para que imitemos los grandes aciertos y para que desechemos los grandes errores. Pero hay tanto que aprender de Elí y de sus hijos. Yo quiero que ustedes se imaginen esta escena y a su casa lleguen a leer la cita primera, esa de primera de Samuel, hermanos. Imaginémonos esta escena. Israel derrotado por los filisteos, hermanos. Dice la palabra que 30,000 israelitas muertos en un solo día, mutilados, heridos, agonizando. Las familias gimen, las madres gimen por sus hijos, los padres, los hijos lloran porque dejaron huérfanos a sus hijos. Imagina esta triste escena, hermanos. Israel está triste y está de duelo, la nación. Pero en medio de todo eso, hermanos, qué terrible. Como que si hubiera que sepultar al pastor más grande de Costa Rica junto con sus hijos, o al Papa con todos sus cardenales. ¿Cómo cree que estaría una nación cuando sus líderes religiosos murieron a manos de los enemigos? Había que enterrar en medio del dolor a Elí, a Omnis y a Fines. Murió el pastor principal, hermanos. Se desnudó, así murió Elí. Cuando llegaron a darle la noticia de que Israel había sido vencido, de que 30,000 habían sido muertos y que sus dos ilustres hijos habían muerto en la batalla, hermanos, el hombre se fue para atrás y se desnudó. Y hasta ahí llegó Elí. Pero resulta que uno de ellos, hermanos, Fines, tenía una esposa. Y esta mujer, hermana, estaba embarazada. Y estaba frente a esos 3 ataúdes. Pero yo me puse a pensar, esta mujer estaba casada, hermanos, ¿cuánto tuvo que soportar esa mujer, la esposa de Fines, viendo a su marido darle vuelta, hermanos, por cuanta mujer llegara a la iglesia, emborrachándose, viendo que era ladrón y que se robaba lo que era santo, lo que era consagrado para el Señor, y embarazada, hermanos, con la pancita bien llena, a punto de dar a luz? ¿Cómo creen que se sentía ustedes esa mujer, hermanos? Qué triste, ¿verdad? Fines no tenía temor de Dios.
no tenía temor de Dios. Y aparte de que hacía todo eso, probablemente los fines de semana, hermanos, los domingos venía al culto y el papá lo ponía a predicar como si nada. Fines no tenía temor de Dios, ni consideraba, ni le importaba dar mal testimonio, ni que por su culpa el pueblo ya no quisiera ir a la iglesia ni congregarse, porque su conducta inmoral hacía que su misma familia ya no quisiera nada con Dios. ¿Y para qué ir a la iglesia? Para hacer como fines, que tienen relaciones ahí, que se chinga, que se roba la plata de la iglesia. ¿Para qué yo ir a esa iglesia? No, déjeme quedito como estoy. Solo una persona endurecida se atreve a cometer tan vil sacrilegio como lo es el de pararse en un altar y condenar según la ley moral de Dios, hermanos: no robarás, no codiciarás, no adulterarás, y condenar lo que él mismo está haciendo. ¿Qué temor de Dios puede tener una persona, hermanos? Violar la ley de Dios. ¿Cómo hace mella esto, hermano, en el pueblo de Dios? Y sobre todo a la gente recién convertida. Por supuesto que la gloria de Dios se aparta de una congregación así. ¿Qué va a estar el Señor en un lugar así? El Espíritu Santo sé cuánto se fue, ni siquiera se habían dado cuenta que ya la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Pero aquella mujer, aquella esposa de Fines, estaba a punto de dar a luz. Probablemente tenía dolor, rabia, cólera, miedo, porque se quedaba sola sin su esposo, el país en crisis. Dice 1 Samuel 4:20: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro, su marido y su cuñado, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por enterada. Y el 21 dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arco de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Digo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios, que tipificaba su presencia. Se la robaron como si nada. Los israelitas no tenían qué unción iban a tener esos hijos de Eli. ¿Qué respaldo iba a tener Dios para ellos, hermanos? Si por el contrario lo que hacía era avergonzar el nombre del Señor, teniendo investidura de sacerdotes y tomando la autoridad de ellos contra el pueblo. Elí, siendo joven, ministraba la palabra con verdad, pero poco a poco fue cediendo al pecado. Imaginan esta viuda recordando las prédicas de su suegro, de su cuñado y de su esposo, cuando predicaban bien lindo, hermanos, y cuando hacían que la gloria de Dios descendiera. Cuando se daban profecías en la iglesia y ellos tenían temor de Dios. Pero el Señor manda un varón a Elí antes de morir y le dice: Elí, debido a tu pecado terminarás muy mal. En 1 Samuel 2:22 voy a leerle rápidamente: pero Elí era muy viejo y oía de todas las cosas que hacían con todo Israel sus hijos, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? Les decía Elí. Eso fue lo más duro que les dijo, hermanos. Él no los confrontaba. Ya, papito, trate de dejar eso, no es que me pone muy mala. No, papacito, vea. No, hermanos, el pecado no se confronta así. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí para mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemara mi incienso y llevara el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre Elí todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué, Elí, habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Le dice el Señor, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. ¿Por qué, Elí? Elí, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice:
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal yo haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y te será señal, esto acontecerá, que tus dos hijos, Ofnis y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Y fue cuando el Señor levantó a Samuel. Elí, Ofnis y Fines eran pastores adúlteros, los pastores de Silo, líderes creyentes, y no solamente enfoquémonos en los pastores, no, nosotros, las ovejas, los líderes, los feligreses, los que nos congregamos, los que solamente somos ovejitas, hermanos. Muchas veces nos convertimos en amadores de nosotros mismos y de nuestras familias, hermanos, y agarramos para nuestra familia, que hay mucha plata, voy a llevarme algo, a mi prima le hace falta algo, es que a mi mamá le hace falta algo, ¿para qué quiero yo tanta plata en este lugar? Si la verdad es que hay ahí. Para que la agarre otro, mejor la agarro yo. Qué gran parecido con parte de la iglesia actual. Las iglesias con el espíritu de Silo hacen todos los rituales espirituales, pero su corazón está lejos de Dios. Se han endurecido y se han empoderado con las ovejas, faltos de amor y de integridad. Pastores como estos de Silo, porque llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pastores que se escudan después de cometer sus pecados, a sabiendas de lo que dice la palabra, se escudan en que yo soy humano también. Dios tiene que entender que yo soy humano. Y hacen negocios donde roban como si nada. Después de robar, se paran a ministrar, hermanos. La gloria de Dios es traspasada como en Icabod. Líderes donde usted va a una consejería con ellos, hermanos, porque ocupa sanar tu corazón, sí, porque caíste, ¿quién no cae? No dice la palabra de Dios que ni los adúlteros coman, ni los fornicarios coman, ni los ladrones coman, ni los mentirosos coman, heredarán el reino de Dios. No hay ninguna diferencia entre que yo mienta y entre que adultere, hermanos. No hay ninguna diferencia. Y tal vez a veces algún hermano cae en alguna falla y viene el Espíritu Santo y lo redarguye. Y ese hermano siente una necesidad tremenda de ir con el pastor, de ir con los líderes de la iglesia, hermano, para confesar su pecado, porque aquello lo está matando, lo está corroyendo, y Dios en su misericordia pone un arrepentimiento en su corazón, hermano. ¿Y qué es lo que hacen estos pastores con la gente que necesita restauración? Porque me pasó a mí, te enteras por terceras personas, hermanos, que van y ventilan tu pecado, como si nada, hacen un circo de lo que a usted le causó tanto dolor. Qué fuerte. Elí sabía que aquel profeta había venido de parte de Dios, que le dio aquella palabra, porque Elí se había comprometido con el pecado de sus hijos y con su pecado propio. Y sabía que el juicio de Dios vendría porque no había un verdadero arrepentimiento en su corazón. ¿Sabes algo, amado hermano, amada hermana? Antes que Dios juzgue una nación, una iglesia o un pastor, primero levanta un profeta valiente, que vaya y le diga y le confronte con su pecado. Así trabaja Dios, hermanos. Así trabaja Dios. Profetas valientes que no teman llevar el verdadero mensaje por duro que sea, hermano. Por duro que sea. Hace poco menos de un mes, hermanos, a mí me tocó llevar una palabra. Y no crean, a mí me temblaban las piernas, hermanos. Porque yo tuve que llevar una palabra a un líder, hermanos, y decirle, así te dice el Señor, te queda poco tiempo. Ordena tu casa, ordena tu iglesia y ordena tu vida. Y qué duro es, hermanos, cuando toman con liviandad aquello que tal vez asusted y lloró en su cuarto de oración porque usted tenía miedo de ir a dar aquella palabra, hermanos. Pero lo toman como si nada. Porque piensan que Dios va a hacer lo que hace con los chiquillos chiquitillos, que usted les perdona una vez porque son chiquitillos y se jalaron una torta, 2, 3, hermanos, pero cuando ya estamos maduros en el Evangelio, muchas veces ya Dios no te va a perdonar eso, que ya formó un callo en tu corazón. Silo. 30,000 muertos, el pueblo en calamidad porque Dios estaba haciendo algo, llevando a los líderes a arrepentimiento de sus necedades, de sus vanidades, de su rebelión.
Dios necesitaba santificar su pueblo, su iglesia, su tabernáculo. Silo. Comenzaron muy bien, pero terminaron muy mal. Estos sacerdotes tenían un gran privilegio, hermanos. ¿Usted sabe lo que es que Dios le otorgue a uno el privilegio de estar aquí y de conocerle a Él? Elí en su juventud sirvió a Dios y le conoció. Era el sumo sacerdote, la máxima autoridad a quien Dios hablaba directamente, sin intermediarios. Elí tenía que tener en su aliento, en su nariz, en su piel, la presencia de santidad de Dios. Es que Dios hablaba con él. Él le recomendó a Samuel: Samuelito, cuando se oye una voz de Dios que lo está llamando, porque a mí me llamó muchas veces a ese lugar santo, a ese lugar santísimo. No era que Elí no conocía a Dios, sí conocía a Dios. Y se hacía de la vista gorda con sus hijos y con su propio pecado. Si la iglesia comete los mismos errores de Elí y sus hijos, obviamente terminaremos igual que ellos. Toda la escritura es útil. Hoy es un buen día para reflexionar y hacer cambios, iglesia. Si ellos murmuraron, ya no murmures. ¿Qué pasó con Elí y sus hijos? ¿Por qué terminaron tan lejos de Dios? ¿Sabes por qué? Porque terminaron siendo una religión, como lo son todas. Como los testigos de Jehová, como lo son los budistas, los Hare Krishnas, como son todas las religiones, terminaron siendo la casa de Elí. Una religión personal, a mi manera, lo que le conviene a uno, lo que me conviene para Nancy, para Manuel. Ustedes, lo siento, primero mis dientes y después mis parientes, dice. Pero en este caso no aplica eso, hermanos. Dice que no hay mayor amor que el que dé la vida por un amigo. ¿En qué momento se desvió Elí Omnifines? Si cuando abrieron la iglesia era tan lindo, se sentía tanto la presencia de Dios que uno no quería faltar en ningún culto. Quería uno que abrieran más cultos porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Porque cuanta persona entraba, lo primero que hacía era caer de rodillas, humillado, pidiendo perdón ante la presencia de Dios. Así fue esa iglesia de Elí en sus inicios. Pero ¿qué pasó? ¿En qué momento redujeron a Dios a eso? A una religión. ¿Sabes, iglesia? Nosotros no somos en nada diferentes a ellos, ya que muchas iglesias, muchos pastores e hijos de pastores, lo que empezaron en forma gloriosa, terminaron en forma desastrosa, convirtiéndose en religiosos fríos, juzgando, condenando, sometiendo a creyentes a su voluntad y no a la de Dios. Personas en quienes el amor y la misericordia mostraron al principio de sus ministerios se perdió. ¿Qué se hizo? El pueblo de Dios del Antiguo Testamento son un ejemplo. Los de Elí y otros nos pueden enseñar cuántas cosas hicieron mal. Ministros, ministras que comenzaron bien, pero terminaron mal. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Un ministro que comenzó mal, pero que terminó bien. Gloria a Dios. Pablo, dice Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pablo tenía celo y él era irreprensible, pero no estaba bien enfocado. Él lo hacía por lo que él pensaba, por lo que él sentía. No se había sentado con el Señor a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te parece que voy bien, Señor, en este ministerio? ¿Te parece que quite esto, Señor, y que ponga el otro? No había hecho eso Pablo. Sí, amén. El celo que no va acompañado de la sabiduría y el amor de Dios producirá muerte. Muerte en la iglesia, muerte en las ovejas. El celo que no va acompañado de esa sabiduría producirá muerte. Y esto era lo que operaba en Saulo de Tarso. Aleluya. Perseguía a la iglesia con celo. Pero qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Un día iba Pablo campante por el camino a Damasco, cuando de un pronto a otro lo ataja un resplandor y
Pablo cae al suelo, bueno, Saulo en ese momento, y se da cuenta ante ese resplandor, ante aquel encuentro del Cristo resucitado, que está muy equivocado, que va por muy mal camino, matando cristianos, hermanos. Si fuera aquel tiempo y nos dicen que Saulo viene por la esquina, yo me tiro por esa ventana porque me cortaba la cabeza. Las iglesias quedaban vacías cuando se oía que Saulo venía, defendiendo según era el judaísmo, defendiendo según era Dios, hermano. Qué equivocado estaba nuestro hermano Saulo, matando cristianos, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Hermanos, hay ministros y líderes que al igual que Saulo van defendiendo a Jesús por un camino equivocado, con 30, 40, 50 años de ir tras lo mismo, hasta el día que realmente tienen un encuentro personal con el Señor. Saulo, dice Hechos 9:4, cayó en tierra, y cuando escuchó que dijo Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue lo primero que dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No negoció, no le pidió rebaja, no lo limitó, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo no hacía más que defender una religión, hasta que aparece Jesús en su vida y le derriba a Saulito, aquel que estudió a los pies de Gamaliel, aquel que se la sabía de todas, no había pregunta del Antiguo Testamento que Pablo a usted no le contestara. Pero cuando aparece Jesús, hermanos, en aquel resplandor, y las tinieblas de Pablo huyen, porque cuando usted enciende un fósforo en un cuarto oscuro, las tinieblas huyen. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y me vuelvo a ver yo, lo primero que yo veo son mis tinieblas, no las de Manuel ni las de Nancy, mis tinieblas. Cuando aquella luz, aquel resplandor se posa al frente de Pablo, ¿sabe qué hizo aquella luz? Derribó todos los argumentos de Pablo, le derribó todos los castillos, le derribó todos los tronos, le derribó aquel rey que estaba en el corazón de Pablo. ¿Sabe cómo se llamaba aquel rey? Paulito. Cada uno de nosotros tenemos un rey sentado en nuestro trono. El mío se llama Patricita, y el de Nancy, Nancy, y el de Anita, Anita. Y ese rey es rejego para quitarse de ese trono que no se lo quiere ceder al Señor. Pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Así está el Señor, hermanos, que dejarnos con el traserito pelado ahí, hermanos. Si nos quiere quitar la iglesia, si nos quiere quitar el amor de nuestra vida, que lo quite si es Él, hermano. Amén. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo que yo consideraba mi tesoro, lo estimo como pérdida por amor a Cristo. No hay nada que se pare a la par de Cristo, hermano, nada. Ni siquiera un hijo, ni siquiera un ministerio, ni su madre, ni nada, hermanos. Nada se compara con Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura.